Hola a todos. Hoy inauguramos una nueva sección en la Fundación que se llama Encuentros con la Maternidad, en lugar de Encuentros con la tercera fase, pero casi vais a adivinar que casi son encuentros en la tercera fase, porque la maternidad no se conoce. Y hoy tenemos un personaje muy especial, que es Loredana Tönig, de origen rumano. Nos conocimos en Barcelona. Y esta sección va de conocer lo que es la maternidad. ¿Qué es lo que representa la maternidad? ¿Qué cosas han descubierto? Y os van a interesar porque vamos a entrar en profundidad, no solamente de los 25 años que llevamos trabajando con muchas madres, sino además voluntarias y colaboradoras como Loredana desde Barcelona, pues nos ha hecho descubrir una nueva experiencia de lo que es la maternidad. De todo eso vamos a hablar. Primeramente, de conocer el personaje. ¿Cómo nos conocimos? Hola Conrado, hola a todos. Bueno, encantada de estar aquí. Veis que es bellísima, es joven. Gracias. Es madre de cuántos hijos. Madre muy joven, a los 28, pues sí. Tengo dos hijos adultos ya, mayores de edad. Y pues sí, ha sido una experiencia maravillosa para mí. Nos conocimos hace, pues en 2009, por ahí. Puede ser. Recuerdo, sí. Hoy estamos en 2026, 2009. 2008-2009, sí. Que era cuando pues yo había dejado la carrera de modelo y actriz para convertirme en madre. Modelo y actriz para convertirse en modelo de madre. Pues sí, y ahí pues como te contaba que te conocí pues, a través de tu entrevista en La Vanguardia, pero era un momento en mi vida en el cual pues me sentía muy sola en Barcelona, me había casado, había venido de París como modelo y al convertirme en madre por primera vez para mí fue una experiencia de crecimiento total, porque me encontré con un mundo totalmente desconocido porque nadie te prepara para ser madre. Y como me sentía muy sola, ¿no? Entonces pasé por una depresión postparto y empecé a indagar en el mundo de crecimiento personal y la psicología prenatal justamente. Y comencé a formarme y ser parte de una asociación de educación prenatal. Y ahí pues empecé a trabajar con madres, a formarme como educadora prenatal y como apoyo emocional en el embarazo y posparto. Y fue cuando te conocí. Hay que indicar que fue un viaje precioso. Conozco yo, he estudiado, pero también a gente del IES, me invitó, Nuria Chinchilla me invitó a dar una conferencia a Barcelona sobre la mujer y la maternidad y el trabajo. Y también con Daniel Arasa pues me invitaron a dar la contra. De hecho fue una periodista maravillosa que en mitad de mi cansancio me hizo cantidad de preguntas y yo le contestaba, no sabía muy bien lo que le contestaba, ¿no? Sí. Y para mi sorpresa pues me parece que se llama Inma, quiero recordar. Inma Inma, un saludo a Inma, que es una periodista maravillosa y me sacó cantidad de cosas y de hecho me hizo una foto y digo, qué horror, porque estaba súper cansado pero llamó muchísimo la atención porque después de esa contra de pues cantidad de mujeres, sobre todo mujeres madres, se pusieron en contacto conmigo. Es decir, hasta ese momento la madre no era noticia, ¿no? Y ese artículo, donde yo explicaba un poco mi vida, que era biólogo molecular, qué tal, y que me había metido en el mundo de la maternidad, ¿no? Pues fue todo un descubrimiento y entonces te descubrí. Sí, de hecho recuerdo que era después de mi segundo parto, porque mi hija nació en 2007, y lo que me impactó de aquella entrevista tuya era que este apoyo a la maternidad, porque me encontraba también con que
demasiadas madres estamos solas en la maternidad. Y no solo yo, que venía como extranjera, que no tenía la familia cerca, que no conocía mucha gente, pero me encontraba con que la maternidad era un momento de mucha soledad. Y tú dabas este apoyo, y de hecho fue cuando, o sea, lo que me atrajo de apoyar y dar apoyo a la fundación, de colaborar contigo, fue este apoyo que dabas, que era como una madre, ¿no? Una figura materna que dabais y que es tan vital para el sostén y el bienestar de la nueva madre, ¿no? Qué bonito, porque además nos conocimos en Barcelona y a partir de ahí hubo cantidad de casos, como Natalia, como otras madres, que dije, oye, pues mira, necesitamos madrinas, necesitamos madres con experiencia que acompañen a esas madres. Cuéntame, porque yo creo que fue un antes y un después de conocer a Natalia. Natalia es una chica maravillosa que trabajaba en banca, muy jovencita, que se quedó embarazada. Entre paréntesis, te voy a decir que justo antes de hacer este podcast han entrado 3 casos de madres, de jóvenes, muy jovencitas, que una de ellas adolescente, que necesita ayuda para ser madre. O sea, y entonces yo digo, bueno, pues necesito a alguien en Barcelona para que acompañe a estas madres, porque Natalia, que con mucho cariño yo hablaba con ella por teléfono, pero tenía, gracias a Dios, a Lorena, pudo hablar con ella, ¿no? Porque se le hundió el mundo. Dice, oye, pues mira, el mundo se me hunde, pero ahora es una joven que no puede vivir sin su hija, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue que en mí, pues después de convertirme en madre, se me despertó este deseo, ¿no? Y más que nada, no el deseo, sino la empatía con las mujeres que se sentían perdidas y solas. Y yo pude ver la diferencia entre mis 2 partos, ¿no? Entre dar a luz a mi hijo por primera vez en un hospital de Barcelona, en una clínica privada, donde me choqué con el sistema sanitario, que simplemente sentí que no me daban nada de apoyo, que me discapacitaban como madre, porque se apoderan totalmente del cuerpo de la mujer. Yo quería dar a luz de manera natural, viniendo de Rumanía, donde las mujeres me crié con una madre muy fuerte, muy conectada con su cuerpo, y todo lo que yo conocía de mi cuerpo era que el cuerpo, si lo dejas, pues funciona a la perfección. Y me choqué ahí con un sistema que pues simplemente se apoderaron de mí, de mi naturaleza, de mis instintos, y no me permitieron tener un parto como yo deseaba. Y de ahí me adentré en este mundo, ahí me sentí con una falta de energía tremenda. Y después, al no tener la figura materna, que esto es tan importante, ¿no? Que vosotros dais este apoyo de figura materna, que sea la madre, que es lo que hacen las madrinas de la fundación, y es lo que hice yo con todas las madres a las que les di apoyo, de dar este apoyo como madre, porque solas no lo podemos hacer, necesitamos a una madre, y sobre todo cuando nos convertimos en madres. Sí, decirte, permíteme que te corte un momentito, porque tuvimos alguna llamada de algún hospital diciendo, oye, necesitamos una madrina. Digo, tenemos una joven americana que acaba de dar a luz y que necesita tu ayuda. Entonces, cuando llegamos, tenía a su marido al lado, pero ella lloraba porque quería estar con su madre, que estaba a miles de kilómetros en Estados Unidos. Sí. Es decir, ahí aprendimos que una madre, cuando va a dar a luz, necesita a su madre. Sí, a su madre. Y si no, alguien como las madrinas que acompañan en el parto, en el preparto, para preparar el parto y posparto, ¿no? Sí. O sea, es muy importante, ¿no? Ese vínculo de apego seguro, ese hábitat materno seguro, que es lo que defendemos, tiene que ser protegido por otra madre. Sí, porque después en psicología prenatal y educación prenatal aprendí que antiguamente las mujeres daban a luz con otras mujeres. No intervenían. A veces estaba presente el padre más tarde,
que al principio era un entorno muy femenino, las matronas, las mujeres que apoyaban. Y entonces, bueno, con el segundo parto dije, ahora lo hago a mi manera. Entonces me preparé a todos los niveles, no solo a nivel mental, porque la primera vez era, me voy a leer lo que hace la típica primeriza, ¿no? Lee todos los libros, se prepara el cuarto del bebé, que está súper bien, pero no se prepara a nivel psicológico, del cuerpo, desde el cuerpo y el apoyo. El otro día me dijiste algo que me dejó impactado, me parece que es muy potente esta frase, y es que una mujer a lo mejor se puede preparar intelectualmente para su maternidad, pero no, ni nunca ha preparado su cuerpo. Sí. Y hay que preparar el cuerpo también. Sí, porque dentro de este tiempo entre un hijo y el otro, tuve la suerte, la gran suerte de prepararme, de hacer formaciones con el doctor Michel Audin, que es un ginecólogo, fue un ginecólogo francés de prestigio, que fue el pionero de todo lo que era el parto natural en agua. Y me formé con él y él nos explicaba la importancia de preparar el cuerpo. Y él explica que el bebé es un mamífero, ¿no? Y que somos mamíferos a la hora de dar a luz. Entonces aprendí cómo funciona el cerebro, que el cerebro racional debe estar apagado en el momento del parto, porque el parto tiene que ser instintivo. Y pues desde allí aprendí a cómo cuidar con el segundo embarazo. Me preparé desde ya antes de la concepción física, de hecho. Pero el parto empieza desde la concepción misma. Es cuando la mujer se debe preparar de una manera integral. El cuerpo, mente, emociones, no solo a nivel racional. He aprendido mucho de ti porque también me dices que cuando una joven está embarazada se ilumina. Pues está sí. Iluminada. ¿Te acuerdas? Pues sí. Cuéntanos. Sí, hay una luz en la mirada de una nueva madre que es inexplicable. De hecho, yo estoy mirando fotos de cuando estaba embarazada y justo después de dar a luz, como decía, ¿dónde está la luz? Y digo, está delante mío, que son mis hijos, ¿no? O sea, como que esa luz que te penetra, está contigo, de pronto lo transmites a sus hijos y son esos niños, ¿no? Sí. Yo siempre digo que si quieres ver a Dios, mira a los ojos de tu hijo. Pues sí. Y una chica de Valladolid, quiero recordar, que me llamó angustiada y tal, estaba ejerciendo la prostitución y tenía otro bebé. Digo, mira a los ojos de tu hijo y notarás que te calmarás, ¿no? Y entonces después, cuando ya lo tuvo, me dijo, oye, me acordé de lo que me decías, cuando estaba angustiada, no podía más, sola, miraba a los ojos de mi hijo y me tranquilizaba. Porque los niños ven cara a cara a Dios, sus ángeles ven cara a cara a Dios. Y lo notas. Pues sí, evidentemente el parto es un proceso natural, un proceso divino. Siempre digo que la mujer es el portal entre la divinidad y la tierra, y es lo que somos. De hecho, en estos 25 años donde he trabajado con madres como tú y más jovencitas, o sea, lo veo que son co-creadoras contigo, o sea, se transforman, y no solamente el cerebro, y todo eso vamos a ir estudiándolo a lo largo de estos encuentros con la maternidad, como encuentros en la tercera fase. Y en este sentido quería que me comentaras algo que me dejó muy marcado, y es que yo también lo comprobaba en otras madres que saben perfectamente, que sueñan con que están embarazadas, y luego antes de estar embarazadas, que sueñan con un hijo, que hablan con él. ¿A ti te ocurrió algo con tu hijo, con el segundo? ¿Qué es lo que pasó? Cuando me quedé embarazada de mi hija, ¿no? Porque lo que sí tuve con mis hijos, y esto lo aprendí de mi abuela materna y lo aprendí de mi papá. Mi papá siempre decía que cuando mi madre estaba embarazada, le acariciaba la barriga, nos contaba cuentos, nos cantaba. Me emociono porque mi papá ya no está siempre conmigo, pero tuvo un vínculo
por eso un gran deseo de la vida fue ser padre. Y cuando me quedé embarazada o sea, tuve un contacto un vínculo emocional muy fuerte y una comunicación con mis 2 hijos desde el vientre. Y tan importante. Mi madre 7 hijos, y el primero decía, no, es que a los niños hay que hablarles como si fueran adultos. Yo les hablaba desde el seno materno. Y después cuando eran recién nacidos les hablaba. Ahora incluso les decía, oye niño, no debes de llorar porque y el niño obedecía. O sea, yo no sé cómo lo hacía mi madre. O sea, son estas cosas que las abuelas transmiten este tipo de sabiduría, ¿no? Sí, la cultura en la que vivimos es muy importante y todo lo que se nos transmite a nivel de entorno, ¿no? Pero ¿sabes qué es antimaternidad? La cultura que tenemos ahora. Sí. O sea, si eres madre, intentan o eliminar el bebé o eliminarte a ti como madre. Pues por esto decía que las madres se sienten muy solas, sí. Se sienten desgraciadamente muy solas. Y volviendo al caso de Natalia que hablábamos, sí. ¿no? Esto, pues comenzamos la colaboración y me pasaste este caso. De hecho ella había ido al hospital, era una joven de 23 años que quería a su hijo, estaba en pareja, pero estaba perdida, estaba confundida, no sabía qué hacer y acudió a mí después de haber ido a un hospital muy conocido de Barcelona, no sé si decir el nombre, y la psicóloga del hospital la mandaba a abortar. Y ella dijo en el momento, y de hecho fue bueno esto porque a ella le chocó tanto que dijo, no, yo no quiero esto. Entonces acudió a vosotros, me pasasteis el caso y fue maravilloso de apoyarla y de darle todo el apoyo en el embarazo con su hija. Me acuerdo, largos paseos, me contabas, largos paseos por la playa, ¿no? Ahí por la Barceloneta, ¿no? Y fue tan bonito porque a los 8 meses a mí me entraba una felicidad cuando las madres ya no me necesitaban, porque sabía que estaban bien. A mí me decía, Natalia me decía, no, es que con este niño, o sea, fíjate hasta qué punto esa médico y el entorno le convencía de no seguir adelante con el embarazo, que le decía, no, es que ese niño te va a eliminar todos los sueños que tenías, incluso de crecer en el banco, tal, y diciendo, pero vamos a ver, bueno. Sí, entonces dije, bueno, no te preocupes, vas a hablar con Lori. Sí. Entonces ella yo fui como un ejemplo más que nada, como madre, como yo criaba a mis hijos, como yo me crecía como mujer, entonces para ella fue básico esto, ¿no? De ver a la madrina como ejemplo. Y fue muy duro porque para mí también era todo nuevo, de apoyar a otra madre, pero lo di todo mi amor, todo lo que podía, todo el apoyo que yo no pude tener, no tuve de parte de nadie durante mis embarazos. Bueno, lo tuve con el segundo embarazo, tuve una pequeña red de apoyo de parte de unas mujeres y ahí me di cuenta de la importancia y la diferencia que hay entre parir sin apoyo femenino, sobre todo, y parir con un apoyo, con una red de apoyo, que eran unas mujeres, básicamente era una mujer que me ayudaba con la comida, una mujer de Ecuador que la adoro hasta hoy, y parí en sus brazos, de hecho, porque tuve a mi hija en casa. Mira. Y fue tan maravilloso el proceso y el cómo yo me he sentido como madre y la energía que he tenido de estar en contacto con mi bebé. Entonces, desde esta necesidad de apoyo es lo que he dado a cada madre que ha apoyado de la fundación. Y Natalia, bueno, a los 8 meses estaba exuberante, feliz. Con esa luz, ¿no? Que le quita el entorno, que el entorno le quita esa luz, a la madre le quita esa luz. Y yo lo he visto en las entrevistas, hasta que al final cambia la cara y se ilumina. Y lo que tenemos que hacer es no eliminar esa luz de la mujer que va a ser madre. No eliminarla, sino acompañarla. Y qué importante es lo que has dicho, de que hay una diferencia entre una maternidad no apoyada, que normalmente acaba en fracaso, y una maternidad acompañada. Muy importante, es vital. Es vital. Como la luz de la antorcha de los Juegos Olímpicos, es decir, que no se apague esa luz,
que tienes, ¿no? Sí. Y esto evidentemente durante el embarazo es un momento muy vulnerable y sensible de la vida de una mujer y se necesita apoyo. Siempre, o sea, la red de mujeres siempre he pasado por momentos en mi vida reciente que he necesitado mi red de apoyo de las mujeres. No estamos hechas para hacerlo solas, no estamos hechas para criar solas. No podemos. De hecho, vi una entrevista con un experto que decía que esto de ser madre soltera que no es natural, porque no estamos hechas para estar solas en maternidad, ¿no? Antiguamente nos criábamos en tribu, era toda una comunidad que nos criaba. Y era un tesoro. Muy importante. Entonces, bueno, a Natalia la vi a los 8 meses, estaba ¿Ahora exuberante. Ahora cómo está? Bueno, ahora, espera, que te digo, se fue al hospital, al mismo hospital Sí. que la mandaban a abortar, Sí. a los 8 meses. Y estaba feliz, se va a hacerse una prueba normal y corriente durante el embarazo y viene la misma psicóloga y le pregunta, ¿qué has hecho? Y dice, Natalia, tengo varios casos como tú y no sé qué hacer con ellos. Y ella les habló de la fundación, dijo, pues mira, he encontrado la fundación, he tenido apoyo y es lo que hay. Y la misma psicóloga del Valdebron no sabía qué hacer con estos casos de mujeres que... Claro, ves a una mujer con una bata blanca y demás y al final haces lo que te dice. Y he tenido cantidad de casos donde un médico, una enfermera, una psicóloga le dice, no, es que tienes que abordar, y salen llorando. O sea, ha matado salud que tienen las madres. Sí. O algunas como ella que son fuertes y deciden que no, van en contra. Y ahora, Ahora de tiene... esos sueños que decía que le nublaban y que no iba a ser con la madre, cuéntanos cómo está ella ahora. Bueno, la luz no se va. Sí. Yo siempre digo que la mujer se hace mucho más bella y más guapa y más vital Cierto, siendo madre. Lo he comprobado. Sí. Cierto. Las mujeres se quedan y tienen otra luz después de convertirse en madres. Y esta luz, bueno, sí, la tienen los hijos, pero también se queda contigo. No sé cómo serías, bueno, preciosa cuando fuiste modelo, pero ahora como modelo de madre tienes mucha más luz, más belleza. ¿Eh? Es decir, No se compara. no se compara. No se compara. No hablo de belleza exterior y hablo de la energía que te penetra cuando te conviertes en madre. Es una experiencia a todos los niveles, transformadora, divina. Vamos a ahondar en esto. Nos hemos quedado sin contar la historia de Calia, mis hijos, sí. de Calia, de esto de cómo descubriste que estabas embarazada y qué es lo que pasó ahí, del segundo embarazo. Sí, entonces estaba de 2 meses básicamente. No, sí, pero tú no sabes, o sea, no sabía que estaba embarazada. Cuéntanos, como si no te hubiera hecho la pregunta, como si no te hubiera Pues sí, y de hecho es una historia que lo escuché repitiéndose en niños pequeños que van a tener un hermanito y no lo saben. Pues mi hijo de 3 años... un día estaba en casa, sí, sí. ¿Y qué hizo? Me toca la barriga y dice, mami, voy a tener una hermanita. Y yo no sabía el sexo, bueno, intuía que algo hay, pero no sabía nada. Entonces, de hecho me dijo también el nombre, me dijo, va a ser una niña y se va a llamar así. Pero tú le dijiste, pero bueno, ¿cómo es eso? Sí, ¿no? Entonces sí. ¿Y por cómo adivinó que era una niña y que, fíjate, bebé, 3 años, le toca la barriga, mamá bebé, va a ser una niña? Y me dice el nombre, además. ¿Cómo fue el nombre que le puse, pero fue como... Se va a llamar Calia. Y tú le preguntaste, ¿y cómo lo sabes? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, que le vino la inspiración, la intuición. Él me dijo que se lo dijo una señora con alas. Señora con un angelito. Y sí, yo creo que los niños están conectados, sí. Más allá de... O sea, los niños hasta cierta edad, hasta que desarrollan el cerebro racional, sí. Están conectados, están muy conectados, tienen el sistema nervioso abierto, entonces sí, pueden percibir
con el sexto sentido Tú más sabes, allá de lo físico. fíjate que yo he comprobado hasta los 7 años, pero que dice, pero los niños tienen poderes preternaturales, que luego se le acaba a partir de 5, 6, 7 años, pero con 3 años yo creo que es el momento, o sea, por la experiencia de otras, porque yo después de eso he empezado a preguntar a las madres, oye, y me dicen, no, es que mi hija tenía, o sea, tengo un caso, decía, y ella iba a no tener bebé, iba a abortar, y entonces tenía una hija de 3 años que le tocaba la barriga y decía, mamá, bebé, y mamá decía, no hay bebé, sí, mamá, bebé, Sí. y además se llama, y dice el nombre. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y digo, pues porque hablo con él, hablo con el bebé. Y entonces, y además se enfadaba mucho más porque cuando iba a la casa de familiares y tal, dice, mamá, tengo un hermanito. Y digo, mamá está mal. Y digo, no, que no. Y al final tuvo ese bebé. Sí. De Y hecho, me ha ocurrido, sí. Sí, conozco casos y las mujeres embarazadas con las que trabajé después y con los bebés recién nacidos, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, que es maravilloso los niños que recuerdan partes de su vida intrauterina. Recuerdan eventos, recuerdan sensaciones. De hecho, tengo un caso de una amiga que tuvo gemelos y perdió uno. Y no se lo dijeron nunca, pero ella sabía que había tenido una hermanita que murió en el vientre. Fíjate. Sí. Y le decían que no, y al final tuvieron que decirle la verdad porque la niña lo sabía. Fíjate. Sí. Fijaros por eso el nombre, encuentros, en la tercera fase, ¿no? Encuentros en la maternidad, porque es un mundo desconocido. Vamos a abrirnos, porque desde ese momento yo creo que te hiciste un poco experta en perinatal, y de hecho hay un libro que recomendamos, todos los días vamos a recomendar un libro. Este libro está hecho por... Bueno, sí, es en inglés. Cuéntanos, se llama Dare to Decide. Sí, Woman Who Dare to Decide. O sea, sí, mujeres que desean, que se atreven a desear. Exacto, mujeres que se atreven a desear ese sueño que es ser madre, ¿no? Sí. Y bueno, tienes aquí una parte que es... ¿Esta eres tú? ¿No? Sí. ¿Ah, sí? ¡Wow! Esta es ella cuando era modelo. No, es ahora. Es ahora. Y tiene un capítulo, cuéntanos un poquito, y eso nos adentra un poco más en ese terreno. Sí, aquí hablo un poco de la transición mía de ser modelo y actriz, ¿no? Y de trabajar siempre en el ámbito, bueno, pues de lo femenino, del mundo femenino, pero también de mis raíces, que vengo de Rumanía, de tradición o sea, en Rumanía tenemos una tradición en todo lo que es el entorno, la fitoterapia, ¿vale? Y el trabajo, bueno, pues de curarnos de las enfermedades con plantas. En África también hemos tenido niñas de Nigeria y tal, y no lo han comentado. Y estamos, o sea, básicamente tenemos, bueno, aparte de que tenemos las tierras más fértiles de Europa, ¿no? Me he criado en un entorno, mi madre siempre pues en un entorno con mujeres muy sabias, que conocían pues todo tipo de remedios naturales, ¿no? Y esto lo tuve en mi segundo parto. Fue maravilloso porque tenía estas mujeres de Ecuador que me estaban curando. Tenía la comadrona con 30 años de experiencia, maravillosa, Sofía, maravillosa, que siempre le mando fotos con mi hija. Tuve un parto divino, y de esto hablo, de la importancia de que cuando una mujer confía en su cuerpo y lo prepara, ¿no? para dar a luz, y confías en tu cuerpo, cuando tú al cuerpo le pones un entorno propicio para dar a luz o para sanarse de cualquier enfermedad, un entorno seguro, el cuerpo vuelve a la armonía, ¿no? Entonces es muy exacto, un entorno seguro, es muy importante, ¿no? Y hablo un poco de esta tradición, de la sabiduría de las mujeres del pasado, y hay aún en el mundo zonas, digamos, donde aún se usa, ¿no? El poder de la naturaleza, el poder de las plantas. Y desde ahí he creado, pues,
después de conocernos, que era pues hacía la responsable de ir a las reuniones de la plataforma de la ONU Cataluña para la educación prenatal, ¿te acuerdas? ONU Cataluña, exacto. Yo la llevé y ella ahí empezó y luego acabó en Estados Unidos. Cuéntanos también. Sí, bueno, que era... yo estaba con la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal y ahí, bueno, de hecho nos vimos en New York, cuando fuimos en 2013, creo que fue. Y después pues acudí a las reuniones de la plataforma en Barcelona, aparte de apoyar a las madres, por el que me disteis el premio Valores Madrina en 2012. Sí, justo. Y en la ONU, donde me pidieron hablar de lo que es la maternidad y el empleo, un concepto que introducimos que es el movimiento maternal laboral, que es el mayor, para nosotros el mayor acoso que sufre una mujer es por hecho de ser madre. sí. El entorno laboral, el entorno también esto de formación, de empleo, porque además se excluye a la mujer, ¿no? Y además no hay conciliación ahí posible, ¿no? Entonces es por un trabajo que nos felicitó la Organización Internacional de Trabajo y el cual vamos a continuar. Sí, porque la maternidad no se ve como el trabajo más importante del mundo, que lo es. Exacto. Lo es. Entonces, ahí en estas reuniones me di cuenta que se filosofaba mucho. Entonces porque está hecho por hombres, ¿no? Bueno, hablado muchos hombres, ¿no? Estaba bien, pero yo me di cuenta que tenía que dar un paso más y emprender y hacer algo, dar un apoyo más grande, de extender esta energía maternal que yo tenía a una escala más grande, ¿no? Entonces emprendí, creé mi marca de productos para mujeres y con... Que se llama, que es muy interesante, Filogynia. porque Filogynia, como antítesis a la misoginia. Misoginia. O sea, filogynia significa en griego amor a la mujer. Y de hecho los primeros productos y las primeras que quería hacer era aportar toda esta sabiduría de las mujeres, las comadronas y de todas las mujeres, exacto, a la mujer moderna, digamos, ¿no? Y comencé con productos que tengo ahora para la mujer y que ampliaremos para las madres, que es mi sueño de tener una línea de productos durante el embarazo y el posparto. Y traer todas estas fórmulas ancestrales secretas que tengo guardadas para ponerlas al servicio de las madres. Tú sabes que hay un sueño conjunto, o sea, yo me gustaría hacer el legado de nuestras abuelas. Y como nosotros tenemos hasta 100 nacionalidades distintas que atendemos en la Fundación, vamos a preguntarle a todas nuestras abuelas cuál era el producto, la receta mágica para que curaba todo, que sanaba todo, para distintos problemas, ¿no? Entonces, pues sí, eso conjuntamente lo vamos a hacer. Sí. Es un proyecto muy bonito. Y las comadronas que eran mujeres muy sabias, ¿no? Y daban todas estas hierbas y tés y todas la moderna para que no se asuste, la moderna farmacología lo que hace es el espectro de masas de las sustancias que tradicionalmente se utilizaba y entonces aísla solo la parte que es el compuesto que está más presente, pero sin los coadyuvantes, sin atender al tema de los coadyuvantes, que también son igualmente importantes, ¿no? Muy importantes, sí. Y de hecho, bueno, a ver si deja de verse la maternidad y el embarazo como una enfermedad, porque esto... Y tratarse tal cual, ¿no? Y dejar a la mujer pues, que confíe en su cuerpo y en su manera natural de dar a luz. Esto pretende, o sea, este encuentro, en la tercera fase, que son encuentros en la maternidad, se trata de dar a conocer todo lo que has aprendido, todo el conocimiento que tienes. Vamos a tener también médicos, vamos a tener psicólogos, nuestra propia experiencia. Y a mí me gustaría, es decir, no se va a acabar con este capítulo, yo te invito a venir más veces, un mensaje que darías a todas las mujeres que o bien quieren ser madres, o a mujeres que ya son madres y sin embargo se encuentran solas. Cuenta un poquito. A ver, primero yo creo que la maternidad es un encuentro consigo misma, es un reto de transformación, de crecimiento total, ¿no?
y al menos es como yo lo he vivido, ¿no? He dado lo mejor gracias a mis hijos, he querido dar lo mejor de mí misma y de formarme yo, de dar un ejemplo y dejar un legado mejor. Toda madre quiere dejar un legado mejor. Para ello es un trabajo de crecimiento personal total, es un trabajo de soltar patrones antiguos, de poder quedarte con los valores ¿no? Porque es importante también de valorar lo que se nos ha dejado. Hoy en día en el mundo de crecimiento personal se ven todos los patrones nocivos y todo aquello, ¿no? Pero hay que valorar lo que hemos recibido como herencia de valores y de nuestras ancestras, de nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Y la maternidad es como, yo tengo un cuento así que siempre lo veo, ¿no? Hay un dicho que que alguien va cuando construyen la Sagrada Familia y se encuentran con los obreros y preguntan un día, ¿no? Que dice que Gaudí preguntaba así como en desconocido, digamos, preguntaba a un obrero un día, ¿qué estás haciendo? Y dice, mira, pongo un ladrillo sobre otro y cada día vengo a trabajar. Va otro día y le pregunta a otro obrero, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, estoy construyendo un muro muy grande. Y el tercer día le pregunta a uno y dice, estoy construyendo la catedral más importante del mundo. Entonces, para mí la maternidad es igual. Si preguntarías a una madre y lo vería como, ¿qué está? Bueno, que voy a tener un hijo, ¿no? Otra puede decir, voy a tener el heredero de la familia, ¿no? Pero para mí la maternidad es formar el futuro de la humanidad. Tenemos este poder las mujeres. Somos las primeras formadoras, somos la primera escuela, las primeras educadoras indirectamente, porque lo damos, el bebé lo vive todo, nosotras preparamos a la nueva generación. Y de hecho, lo que diría que pues para las futuras madres, para las que no son, que el embarazo, bueno, dicen, ¿cuándo empieza la educación de un hijo? Y dicen 25 años de que nazca. Entonces, que se deben preparar, es muy importante. Y recuerdo en la ONU, en New York, había el embajador de El Salvador, que era uno de los pocos hombres que había ahí, y explicó la importancia de la preparación de la pareja a nivel emocional antes de convertirse en padres. Muy importante. O sea, aparte de escoger bien la pareja, ¿no? Es muy evidente, pero la preparación, que no es que se tengan que obsesionar, ¿no? con un desarrollo sin fin y aquello luego que no se quedan embarazadas, ¿no? Pero hay una preparación mental, hay una preparación emocional y hay una preparación del cuerpo, una purificación. De hecho, creo que hay unas tribus, no sé si es en Brasil o en África, que hacen como una purificación los dos padres antes de convertirse, ¿no? La pareja antes de convertirse en padres, hacen una purificación del cuerpo, del espíritu, y se conectan con el alma del bebé y lo llaman a su, ¿no? O sea, yo sueño con que cada vez más parejas tengan concepciones conscientes. Evidentemente no es lo mismo traer al mundo un bebé no deseado que traer a alguien querido ¿no? Y los padres que se preparan. Cuando hay embarazos sorpresa, también siempre sabes que el trabajo que más he hecho en la fundación ha sido de explicar a las madres y de poder entender el vínculo, la importancia del vínculo emocional con el bebé intrauterino. Muy importante. Incluso me acuerdo un caso que me diste con una madre que quería dar a su bebé en adopción y me decía, es que no sé qué decirle. Y estuve hablando con ella y le dije, ¿qué quieres dejar en este mundo? Da igual a quién lo dejas. Pero tú ahora mismo estás dando al mundo, estás dando una cría que va a estar ahí. Tú no sabes si va a ser un médico importante, un político importante, no sabes lo que va a salir de
de este niño, ¿no? Pero el amor que le das ahora, que no importa, es mejor entregarlo con amor, ¿no? Darle una adopción con amor, que no vincularte, no hablarle, porque, ¿sabes? Hay estudios, de hecho, que el desvínculo con el bebé intrauterino crea autismo. La mayoría de los casos de autismo, y hay estudios científicos que hablan de la madre de hielo, ¿sí? Que mamá no existe, un bebé ignorado, aparte de otras causas que hay, ¿no? La toxicidad y todo aquello. Pero sí, yo diría esto, y sobre todo que busquen un apoyo muy importante, porque me hablabas de la mujer que se siente sola en la maternidad, que busque una red de apoyo, que busque una figura materna. Si no tiene, muchas madres, nuevas madres, no tienen buena relación con su propia madre. Me dicen, pero es que no quiero a mi madre cerca, porque me irrita más que me da... Y es verdad, pero pues si no es la madre, que busquen un apoyo, ¿no? En una figura materna que le da amor, que le da seguridad, que le da, como las madrinas de la fundación, ¿no? Por ejemplo, que le da apoyo, que le da la seguridad, que le da acompañamiento, y además de rodearse pues de más madres, ¿no? Y no estar solas, no estar nunca solas. Qué bonito, Lori. Yo creo que esto da para más sesiones como esta. Yo pediría que estos encuentros con la maternidad, que lo que nos estén escuchando, que nos escriban, por favor, sobre qué temas que queremos hablar, ¿no? Vamos a traer especialistas, médicos, ginecólogos de nuestro propio equipo, pero también invitados. Vamos a tener gente muy especializada en cada uno de los temas. Hemos dado muchos niños en adopción, pero también madres lo han decidido, pero es verdad que el 90% de la maternidad que entra en la fundación es no deseada, pero se transforma en deseada, muy querida, muy amada. Sí. Y eso es un trabajo, eso es también un trabajo. Yo creo que la maternidad sobre todo es un talento, y ese talento hay que trabajarlo. Frases que tú has comentado como resumen. No solamente para la maternidad hay que preparar la mente, sino también el cuerpo. A mí me parece que en la maternidad es muy importante el acompañamiento. Es muy diferente una maternidad en soledad, que acaba en fracaso, que una maternidad acompañada, siempre que tiene que estar acompañada. La madre es fundamental, la abuela es fundamental en ese acompañamiento. Es decir, la cultura femenina es fundamental en ese acompañamiento. Tiene que ser así. La maternidad es puramente femenina, pero también es muy importante la paternidad. Tenemos que hablar también de ella. Sí. Y cuál es su figura, cuál es su rol, ¿no? Pero también lo que has dicho al final, ¿no? Que la maternidad es la catedral que tenemos que maravillosa, que tenemos que desarrollar, y sobre todo porque es la esperanza del mundo. Yo diría que mientras hay una madre, hay esperanza. El mundo puede sobrevivir, pero además, siempre digo lo mismo, ¿no? Que cada niño que nace, cada niño que ayudamos a nacer, en amor, y en ese sentido muchas mujeres tienen heridas de corazón que les impiden amar y ser amadas. Ese ejercicio de que se sientan amadas, queridas, abrazadas, es el ejercicio de las madrinas. Y a mí me parece que es fundamental ese acompañamiento. Cada niño que nace, cada niño que es rescatado en amor, lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre, que todavía hay esperanza en el mundo. Muchas gracias, Lori, por toda esta magistral charla que nos has dado. Te daremos en capítulos, pero también vamos a esperar que los oyentes pues, nos comenten qué temas son los que quieren abordar. Y ya tenemos un cuadro de especialistas, y también Lori va a venir más veces para trabajar cada uno de los temas importantes. Además estamos preparando la formación sobre el cómo preparar el cuerpo, nos decía, para descargar estas hormonas del bienestar y de cómo crear esta seguridad en el cuerpo, desde el cuerpo. Vínculo de apego seguro y hábitos maternos seguro. Vamos a hacer una escuela de madrinas, una escuela de madres que ayudan a otras madres. Pues sí. Y contamos contigo, contamos con todos los oyentes que quieran apuntarse a esa escuela de madrinas,
porque os necesitamos. 700 madres entran en la fundación cada mes. La madre más joven tiene 11 años, 12 años española. Tenemos muchas entre 13 y 18 años. Y necesitamos tu ayuda para convertir esa maternidad no acompañada, esa maternidad en soledad, en maternidad acompañada. En esa luz de la mujer, que es madre, en esa luz que ilumina el mundo. Sí. Muchas gracias, Lori. Gracias a todos. Lo que quería añadir es que la satisfacción de una madrina no está en cada vez que he visto un bebé recién nacido de la madre, que el de Natalia, por ejemplo, que la siento como si fuera mía, un trocito mía también, es esta mirada de bebé cuando te mira y te da las gracias. Y las gracias porque tú sabes que has puesto parte tuya, ¿no? Y lo que decía, ¿no? De esta... Las madrinas no es solo acompañamiento, sino que aportamos a que esta formadora de la humanidad lo haga bien, lo haga en paz, que críe para la paz, desde el vientre, desde el principio, ¿no? Que decíamos que si criamos para la paz, si cuidamos de las nuevas madres, yo creo que no habría guerras en el mundo. Crianza para la paz, acabas de dar la clave. Cantidad de niños que ahora son jefes de Estado, que han generado guerras, cuántas heridas de corazón y cuánta soledad habrán tenido desde que son criadas en el seno materno y en adelante. Criar para la paz, qué bonito. Y es nuestro proyecto. Y ahora buscamos madrinas para abrazos, para hugs, y estoy recordando al macaco Punch, que tenía, a falta de una madrina, tenía esa mascota, ese peluche, ese osito de peluche. Qué bonito, que nos ha hecho llorar tanto, sí. Pero que nos recuerda que necesitamos madrinas que abracen. Este evento con el pequeño mono muestra de hecho cómo estamos despojados de madre. ¿Qué ocurre cuando estamos despojados de madre? De madre o de figura materna. Todos somos así, como este bebé que arrastra, que desea, que no quiere soltar, que no sabe cómo estar en el mundo sin su madre. No sabemos funcionar, no funcionamos sin la madre. No funcionamos. Y por esto, pues, este mono que le abrazo, lo veo como la Fundación Madrina, que abrazan, ¿no? Yo desde Filogenia, que he expandido este amor maternal para poder darlo a las mujeres, para que se cuiden. Y de ahí en adelante, yo creo que surgirán, yo con todo mi apoyo para las madrinas, que vamos a hacer una formación preciosa. Os avisaremos dentro de nada cuando es la formación y sobre todo todos los niños que son mendigos de amor, pues también nosotros necesitamos ese abrazo. Yo creo que la clave es ese abrazo que dan las madrinas. Solamente se necesita gente que sepa dar abrazos, que tenga empatía, pero sobre todo que sea consciente de lo que van a hacer, ¿no? de ese abrazo para dar luz, para mantener la luz, para generar un vínculo de apego seguro y también un hábitat materno seguro para el futuro niño. Muchas gracias, Lori, muchas gracias a todos y os veo próximamente en Encuentros en la Maternidad. Muchas gracias.